Hola, soy Juan, vuestro profe en Academia Crece, y hoy vamos a resolver un típico ejercicio de estequiometría, en este caso del bloque de riqueza o pureza. Este es el enunciado del ejercicio en el cual nos habla del níquel que reacciona con el sulfúrico según la reacción níquel más ácido sulfúrico, dando lugar a sulfato de níquel más dihidrógeno. Vemos la parte del reactivo y la parte de los productos. En este caso nos da la reacción, aunque no nos da las fórmulas, pero más o menos podemos averiguar la reacción que nos pide. En el apartado A nos pide que en una muestra de 3 gramos de níquel impuro reacciona con 2 mililitros de una disolución de sulfúrico 18 molar. Es importante los datos a la hora de hacer el ejercicio, cogerlos de forma adecuada y tardar unos segundos, ganando minutos, como digo en otros vídeos, para no equivocarnos a la hora de resolver el problema. Nos piden en este apartado A que calculemos el tanto por ciento de níquel, mientras que en el apartado B nos pide que calculemos el volumen de hidrógeno desprendido a 25 grados centígrados, una atmósfera, cuando reaccionan 20 gramos de níquel puro con exceso de ácido. Bueno, las unidades son importantes, con lo que debemos pasar todas las unidades al sistema internacional, o bien, cuando hablamos de volúmenes, temperatura, presión, usamos la ley de los gases ideales, en el cual la constante R, nos da cuáles son las unidades que tenemos que usar. En este caso, el 0,082 atmósferas litros grados Kelvin. Bueno, tenemos resuelto el ejercicio para que el vídeo sea un poco más corto. En el apartado A, lo primero y fundamental es escribir la reacción e intentar ajustarla. Si al escribir la reacción que nos pide no ajustamos de forma correcta, todo el ejercicio está mal. Así que es importante tener claro que antes de empezar a hacer el ejercicio y no hacerlo de forma mecanizada, ajustamos correctamente la reacción. Truco: dejamos para el final, como penúltimo a la hora de ajustar, los hidrógenos y como último los oxígenos. Si no, tendríamos ciertos problemas con las cantidades existentes dentro de la reacción y nos costaría mucho más ajustarla. Una vez ajustada, es importante para hacer el ejercicio de estequiometría porque podemos equivocarnos con la cantidad de moles. Recordemos que los numeritos que existen delante de las moléculas o de los átomos son los coeficientes estequiométricos o los moles, que los usaremos a lo largo de la resolución del ejercicio. En el apartado A cogemos el dato que nos dan, que son los 2 mililitros de la disolución, la pasamos a litros, para que podamos ir haciendo poco a poco este tipo de ejercicios. Aconsejo que se haga con fracciones, multiplicándolo e ir tachando aquello que no nos interesa para llegar a la unidad correcta. Tenemos aquí litro de disolución, que estaría en el numerador, y tachamos litro de disolución en el denominador, relacionando litros con moles. Recordemos que los moles y los litros, digamos, el mol es el intermediario de toda la química existente en esta parte, ¿no? Los moles de ácido que tenemos por litro de disolución del 18 molar, tachamos moles de ácido con moles de ácido la siguiente multiplicación, y este 1,1 es la relación existente en el ajuste de la ecuación que nos dan. Por eso es importante no equivocarnos, porque si aquí ya no existe una relación correcta, el ejercicio está mal. En este caso, entre reactivos y productos existe una relación de 1 a 1 con los coeficientes estequiométricos. Estamos en moles de níquel y queremos pasar, como hemos pasado de litros a moles, ahora de moles estando en el ácido, pasamos a níquel en la relación existente en la ecuación ajustada, y de moles de níquel pasamos a los gramos de níquel. Tachamos moles de níquel con moles de níquel y, según la tabla periódica, sabemos que el níquel tiene una masa atómica de 58,7 gramos. De ahí pasamos de moles a gramos. Una vez que estamos en gramos, ahora es cuando usamos el tanto por ciento de la pureza existente, que en realidad lo que nos pide en el ejercicio es el tanto por ciento de níquel existente, con lo que tenemos que tener claro que la solución tiene que tener el símbolo del tanto por ciento. Bien, nos habla de que en este caso la pureza existente de níquel dentro de la muestra no nos la dan, que es lo que nos están pidiendo, pero nos dice que el níquel es impuro. Como el níquel es impuro, existe un tanto por ciento dentro de la muestra que es otra cosa y un tanto por ciento que es de níquel. Y eso tenemos que usarlo a la hora de ajustar nuestra ecuación. Bien,
relacionamos el tanto por ciento que tenemos de los gramos existentes dentro de la muestra de níquel que no sabemos y después esos gramos lo tenemos que pasar a tantos por ciento. Bien, nos dice que el níquel, los gramos de níquel que tenemos dentro de la muestra son 3 gramos. Pues bien, eso lo vamos a usar como solución a esta ecuación matemática. Lo que no sabemos es los gramos dentro de níquel, o sea, el tanto por ciento. De ahí esta relación de un número dividido entre 100, porque es nuestra forma matemática de usar o poner de otra forma los tantos por ciento en un número de fracción. Bien, en este caso, llegando al final, teniendo aquí los gramos de níquel, echamos con los gramos de níquel y lo que nos queda es en la resolución final el conjunto existente entre la solución que nos da el ejercicio y la x que necesitamos. Bien, esta solución que nos da el enunciado, pues está aquí en esta parte multiplicando, la pasaríamos dividiendo y esta x, que es la que nos interesa, que es la resolución del ejercicio, pasaría esta parte de aquí multiplicando. Y una vez que resolvamos toda la parte de los numeradores que estamos multiplicando, dividiéndolo por toda la parte de los denominadores, obtenemos que nuestro resultado final es de 70,44, que será el tanto por ciento de níquel que nos están pidiendo en el apartado. Como podéis ver en la resolución, la forma en todos los ejercicios de estequiometría es siempre igual. Jugando con la fracción a la hora de multiplicar para llegar desde el dato que nos da el enunciado hasta el dato que necesitamos. En el apartado B nos pide que calculemos el volumen de dihidrógeno y que nos dan dos datos. 25 grados centígrados que tenemos que pasarlos a Kelvin, porque como he dicho antes, que usar la unidad adecuada. Y la atmósfera, que en este caso sí es correcta la unidad, con lo que no tenemos que pasarla a ningún sitio. Y me dicen que el hidrógeno reacciona con 20 gramos de níquel puro, en este caso, con exceso de ácido. Bien, en este caso, como nos están hablando de níquel puro, no tenemos que usar el tanto por ciento. Lo que sí tenemos que usar son los datos que nos dan enunciados, 20 gramos de níquel, que lo tenemos que pasar de gramos a moles, como hemos hecho en el apartado anterior. Siempre pasamos las unidades a mol, que es el intermediario de todos los elementos, para poder pasar o usarlo como comodín de un paso de una unidad a otra. En este caso, los 20 gramos de níquel se nos va con los 20 gramos de níquel del denominador y tenemos ahora los moles de níquel. Gramos con gramos y vamos a pasar de gramos a moles, sabiendo que un mol de níquel, como os he dicho anteriormente, son 58,7 gramos según la tabla periódica. Se llama la masa atómica del níquel. Bien, volvemos a la reacción anterior en la cual nos sirve de base para saber qué proporción existe, en este caso entre níquel y dihidrógeno. De ahí vuelvo a recalcar que es importante ajustar correctamente la ecuación. Pasamos de moles de níquel, tachamos moles de níquel con moles de níquel y ahora estamos con moles de hidrógeno. Bien, ya estamos en el punto que necesitamos, en el cual nos piden el volumen de hidrógeno. Para calcular el volumen usamos la ecuación de los gases ideales. Recordad, P por V igual a NR por T, en el cual P es la presión, volumen, la N sería los moles, la R es la constante 0,082, que nos dice que es unidad atmósfera litro grado Kelvin mol, de ahí vuelvo a recalcar que es importante poner la unidad adecuada, y la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Como nos dan 25 grados centígrados, eso hay que pasarlo a grados Kelvin a la hora de resolver correctamente el ejercicio. Una vez que tenemos los datos de 0,34 moles de hidrógeno, usamos esos moles de hidrógeno para meterlo dentro de la ecuación, en esta parte de aquí, y como nos piden el volumen, simplemente tenemos que colocar los datos que hemos obtenido y resolver el ejercicio calculando el volumen, siempre en litros, que nos está pidiendo de dihidrógeno. Si no me he equivocado, da 8,32 litros de dihidrógeno y sería la resolución del apartado B. Bien, para resumir, la estructura, la forma de hacer este tipo de ejercicios, vuelvo a decir, es la misma, con diferentes variables según el bloque que nos encontremos de estequiometría, si son ejercicios básicos, si son de riqueza o pureza, si son reactivos limitantes, etc. Pero la estructura es importante mantenerla. Quizás algunos lo hagan con reglas de 3, pero si lo ponemos de esta forma, toda una misma línea de resolución de multiplicaciones y divisiones, podemos ir viendo de dónde partimos y a dónde llegamos.
y a la hora de ver si nos hemos equivocado o dado una solución un poco extraña, ver si hemos cometido un error en la mitad del proceso. Vuelvo a recalcar que es súper importante ajustar bien la ecuación. Bueno, si queréis seguirme en mi canal y seguirme en Academia Crece y queréis ver más vídeos de este tipo u otro tipo, matemática, química, física, etc., pues clicar en el enlace que existe debajo o acudir directamente a Academia Crece. Gracias, nos vemos.